Sí, soy dentista y también tengo doble licencia. Soy doctora en medicina y doctora en medicina dental. Yo también tengo el título de profesora y he estado interesada en la investigación durante muchos años, o en realidad siempre, para poder, por un lado, hacer que la experiencia práctica sea documentable científicamente. La base de este método existe desde hace mucho tiempo, ya que podemos medir prácticamente el campo energético y los sistemas de órganos correspondientes a través de las radiaciones de los dedos mediante la llamada fotografía Kirlian, que algunos colegas orientados al enfoque de focos también han utilizado en la práctica, pero en ese entonces era muy complicado. Con estas placas de metal donde se podían medir estas radiaciones a través de los dedos. Y probablemente por eso no se difundió tanto. Pero por otro lado también hubo naturópatas y, por supuesto, sobre todo dentistas que lo usaron para abordar la eterna cuestión. Inflamación, diente, foco dental. ¿Tiene este foco dental que ver con mis problemas de cadera, con mis problemas articulares o con otros problemas en el sistema? Y ahí es donde la medicina convencional nos ha ofrecido pocas posibilidades para el diagnóstico. Y por eso muchos de los dentistas holísticos han seguido este camino energético, de modo que, especialmente a través de los inventos con la electroacupuntura, hemos obtenido estas correlaciones de los dientes con el organismo en su conjunto, y basándonos en el conocimiento de la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china, realmente hemos obtenido muchas aclaraciones. Pero, por supuesto, la fotografía Kirlian siempre ha sido muy impresionante, porque simplemente al observar estos déficits en la radiación de estos dedos, pudimos ver o identificar qué diente y qué órgano están en un estado de deficiencia energética o en un estado alterado. Sí, creo que hoy en día, por supuesto, hay muchas maneras de medir y documentar la energía o los efectos energéticos, pero que ahora con el BioWell, a través de las yemas de los dedos, es un método relativamente fácil de manejar, especialmente para documentar el antes y el después, o los procesos de tratamiento. Lo que fue y siempre es muy impresionante son también las mediciones en niños, porque con eso en realidad documentamos las maloclusiones dentales, en el sentido de que se puede ver qué efectos integrales tienen en los otros sistemas. Y cuando ponemos en orden los otros sistemas, por eso uno de mis libros también se llama Orden en la boca, porque el sistema en sí naturalmente busca el orden, como todos nuestros sistemas en realidad, pero en la cavidad bucal es especialmente explicable, ya que a través de estas relaciones de los dientes con el organismo en su conjunto, es evidente que son principios de orden. Y además sabemos que el sistema masticatorio es un sistema de respuesta al estrés, y por lo tanto todos los parámetros de estrés que podemos medir con BioWell también son documentables, de tal manera que primero medimos la carga de estrés y luego utilizamos ejercicios de relajación, acupuntura bucal, acupuntura u otros métodos compatibles para reducir estos parámetros de estrés. Y el problema principal es no un problema, sino que el sistema masticatorio es adecuado para procesar el estrés, apretar, rechinar, etc. Pero por supuesto tiene ciertas consecuencias, porque las condiciones de presión son correspondientemente grandes y altas. Y así los cuadros de síntomas, en el sentido de la llamada disfunción craniomandibular, que se ha convertido en un término bastante popular, porque muchos cuadros de síntomas simplemente ocurren con esta tensión en el área de la mandíbula. Y en realidad, sin tratar esta posición de mordida, este posicionamiento de la articulación de la mandíbula. En el sistema completo, realmente no podemos salir de esta sintomatología de quejas. Y ahí, por supuesto, nos ayuda. Inicialmente la medición de los parámetros de estrés y, por supuesto, también en general, las mediciones del campo energético en sí mismas, porque aquí, por ejemplo, también vemos que con dispositivos de entrenamiento
Simplemente podemos abordar estos llamados agujeros, que pueden interpretarse de diferentes maneras, solo al colocar este dispositivo en la boca, relajar los músculos, posicionar la lengua. Podemos obtener una optimización inmediata de este campo energético. Si no tuviera el dispositivo BioWell, no tendría la posibilidad de esta documentación gráfica. Se pueden utilizar otros parámetros como pruebas musculares o áreas de acupuntura, como sea, pero la ventaja es que esto, por un lado, se correlaciona con las áreas de acupuntura. Por otro lado, con la tensión, con los parámetros de estrés, con la alineación de los chakras. Normalmente no se pueden diagnosticar ni cambiar rápidamente, por así decirlo. Y eso ahora da mucha alegría, cuando se ve que de repente se alinean y aseguran un campo energético óptimo y un suministro óptimo en el sistema. Cuanto más sabemos, más podemos interpretar. Y por lo tanto, se pueden hacer más afirmaciones sobre el estado de los dientes, por un lado, y de los órganos distantes. Por otro, como enseña la teoría de los 5 elementos. Sí, es valioso para cualquiera que entienda los antecedentes, por un lado, y por otro, trabaje energéticamente. Es decir, para quien no le sea ajeno que existen chakras y canales de energía, etc. Pero para todos aquellos que practican acupuntura u otros métodos energéticos, definitivamente es una herramienta valiosa para confirmar rápidamente sus propios diagnósticos. Y sobre todo, creo que la comunicación con el paciente es también muy valiosa y muy importante para que el paciente pueda ver, ya sea que lo crea o no inicialmente, cómo se pueden cambiar estos sistemas que él finalmente, al menos en algún momento o en realidad,